Ahora sí. Voy a escuchar el juego con esto. Ya está pasando la presentación sola. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a presentar sobre química sanguínea. ¿Sí se me escucha? Y sí, te escuchamos. Sí. Gracias. Bueno, coloquialmente se llaman bueno, les dicen estudios de sangre y se refieren es la realización de análisis de química sanguínea y consiste en que la extracción y centrifugación de una pequeña cantidad de sangre, ya que en esta se encuentran disueltos diversos compuestos químicos que van a ayudar a saber cómo se encuentra el estado de salud de la persona y en caso de que sí se llegue a diagnosticar algún padecimiento para determinar el tratamiento correcto. La que sigue, porfa. Entonces, compuestos básicos que puede determinar este tipo de prueba está la glucosa, que ayuda a diagnosticar la presencia de diabetes tipo 1 o 2 en el paciente. Y si es el caso, y de la misma manera también detecta niveles altos o bajos de glucosa en la sangre que se relacionan con otros padecimientos. La urea es Urea, es la urea. urea. Gracias. La urea es un residuo que resulta de la descomposición natural de las proteínas. Los riñones son los encargados de filtrar la urea de la sangre, pero cuando tienen un daño, los niveles de este compuesto pueden aumentar o disminuir. La creatinina es un producto de desecho habitual de los músculos y los niveles de este compuesto ayudan a conocer el funcionamiento de los riñones. El ácido úrico, su presencia de niveles elevados es resultado de una dieta abundante en proteínas que se acumulan en los tejidos y dan origen a una enfermedad conocida como gota. También se puede hablar en algún caso de insuficiencia renal o presencia de cálculos renales. Sí, rapidísimo. A ver, mira, dos detallitos muy mínimos. Primero, bueno, decías que en la glucosa era para determinar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Bueno, pues ojalá fuera que la glucosa fuera la que nos diera, en sangre, la que nos diera la posibilidad de clasificarlo en 1 o 2. La verdad es que no. Eh, Simplemente es para que te orientes cómo está la glucosa. Quien va a decidir si es tipo 1 o tipo 2 es el clínico, no el laboratorio. Eso que nos quede muy claro. Entonces, los valores normales de la glucosa debe ser máximo hasta 100. Se considera que debe ser más o menos de 60 a 100 el valor máximo de la glucosa. A partir de ahí, bueno, si está elevada a partir de 60, después de 60 o menos de 60, pues entonces está disminuida, ¿no? En el caso de la urea, bueno, pues hay urea y nitrógeno de la urea que están hablando efectivamente de los desechos que están arrastrando. La orina está haciendo una limpieza, una pureza
de todos los desechos que estamos teniendo para hacer la parte excretora totalmente del riñón, y sale en la orina esta parte de la urea y de la creatinina. Entonces, cuando hay una falla renal, se va a elevar la urea y la creatinina. Ya después verán, vean creo que es el 3 o no creo es 2, me parece que 2, PC2, seguramente el semestre que viene, ya verán uno y reproductor masculino, y entonces van a entender parte de esto que estoy diciendo, de lo que es la urea, la parte del funcionamiento renal. Entonces tiene mucha importancia el funcionamiento renal. Si lo relacionamos directamente con el aparato respiratorio, bueno, pues en teoría no tendría problema. Es decir, por un problema respiratorio, disculpen, no hacemos una insuficiencia renal, pero por una insuficiencia renal, pues sí podemos tener un problema respiratorio a la larga. El ácido úrico, bien lo dijiste, es también un problema que está relacionado con las cosas que se llaman purinas. También verán ese metabolismo probablemente el siguiente semestre. Y aquí lo importante es que produce gota, y esa gota pues sí lleva a un daño renal. Asimismo, el daño renal lleva a un problema de hiperuricemia. Pero pulmonarmente hablando, no tiene relación directa con el pulmón. Y ya después colesterol, triglicéridos, pues miren, tampoco tiene relación directa con el riñón. Son quizás un aspecto de un padecimiento respiratorio. Probablemente lo tomemos como una prueba de tipo rutina, más que otra cosa, porque no hay una relación directa. Pero siempre algunos problemas, como pueden ser las hiperlipidemias, el problema del colesterol, el problema de los triglicéridos, a veces viene relacionado o acompañado de obesidad. Y ya hemos visto que en la obesidad para problemas respiratorios tiene gran importancia. Entonces, bueno, son auxiliares de diagnóstico. Esto de química sanguínea probablemente tenga más función de tipo, pues, ya tradicional, o digamos, o de rutina, complemento de su expediente, que utilidad clínica en un momento dado, para el problema respiratorio. Para el problema respiratorio. ¿Sí? Los problemas respiratorios no tienen que ver con problemas de colesterol, los problemas respiratorios no tienen que ver con los problemas de triglicéridos. Sin embargo, pues, vas a entonces, porque ahora con el COVID ha habido algunas alteraciones de estas situaciones de esta química, sobre todo el colesterol. Ha habido hay algunas publicacioncitas que no está muy claro sobre algunas alteraciones en esto. Lo que sí se ha visto es que, bueno, podría, no sé, más adelante a lo mejor con otras pruebas, no sé cuáles vayan a hablar, algunas cosas se pueden manifestar porque está dando en algunos pacientes, afortunadamente no en todos, como secuela. El COVID está dando necrosis de pulmonar, ¿no? De alguna parte del pulmón, que están teniendo los cirujanos de tórax entrar y hacer una limpieza del riñón. Eso se puede manifestar de muchas formas, pero bueno, no es tema a platicar, nomás es un comentario, que ahí pudiera haber alguna cosa que nos pudiera a lo mejor manifestarse en este caso, ¿no? Pero en realidad, vuelvo a insistir, la parte como lo estamos viendo en la química, porque es un examen que se tiene que tocar y conocer, respiratoriamente no tiene gran utilidad. ¿Sale? Muy bien. La siguiente. Sí, la que sigue, por favor. ¿Perdón? Ok. Pues estos igual son los valores óptimos que encontré, pero también cabe aclarar que los valores dependen mucho del lugar donde se vayan a hacer los estudios. Sí. Un poquito, la hora está un poquito alta ahí, pero bueno, más o menos. La creatinina es hasta 1.5 en algunos lados. Sí, depende mucho. Ácido úrico 8 ya en algunos 7 puntos tantos. Y bueno, así te puedo decir que el colesterol existe en menos de 200, los triglicéridos deben ser a 150,
pero también pues, cambia un poquito el laboratorio que lo está haciendo, ¿no? La técnica que está utilizando el laboratorio. Sí. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, a pesar que las pruebas de química sanguínea básicas ayudan a examinar de 3 a 6 elementos, los análisis pueden extender hasta los 45 elementos. Como son, pues 45 son bastantes, pues mejor ya aquí se los dejo y ya les pasamos la exposición nada más para que los tengan en cuenta. Esto es comercialmente hablando. O sea, la doctora se los puede decir mejor que yo, ya trabajó institucionalmente y nadie le hace, en la clínica de la doctora no me puede mandar la doctora decir 45 elementos, justifícamelos, ¿por qué? ¿No? Sí. No, debemos de hacer correlación clínica, Clínica, diagnóstica, terapéutica, ¿verdad? Para también decir en qué me voy a apoyar de los estudios que ustedes pidan. Nunca van a poder pedir así como que hágale todo, ¿no? Pues como que ¿para qué? ¿Sí? Si necesitan todo, por supuesto, pues dependiendo del padecimiento que tenga su paciente, y ustedes consideran que todo esto lo van a necesitar, pues adelante. Pero si no, nada más no le pidan por pedir, ¿eh? A ver qué encuentran. Sí, Eso no se vale. exacto. Muy bien. Adelante, la siguiente transparencia, por favor. Bueno, a propósito, puede ser solicitado como un examen rutinario para la realización de diagnósticos diferenciales. También está como examen previo a una cirugía u otro procedimiento médico especializado. También cuando hay antecedentes familiares con la presencia de alguna enfermedad crónica y para descartar su padecimiento. Como parte del seguimiento de una enfermedad, debido a que se apoya en determinar cuál es el tratamiento que más va a funcionar y para conocer si algún fármaco suministrado ha hecho un desequilibrio en los valores normales de los alimentos sanguíneos. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, el VAR en expectoración son bacilos ácido resistentes. Son un tipo de bacteria que causa tuberculosis pulmonar y otras infecciones. Como ya hemos estado viendo en otra materia, la tuberculosis es una infección bacteriana grave que se transmite de una persona a otra al toser, estornudar o inclusive hablar de frente a frente. Puede ser latente o activa. Cuando está latente, la persona tiene la bacteria de la TB, que es Mycobacterium tuberculosis en el cuerpo, pero no se siente enferma y no puede contagiar la enfermedad. Y cuando está activa, la persona presenta síntomas y puede contagiarla. La que sigue, por favor. Los tipos principales de este estudio es el frotis de Bar, y en esta prueba la muestra se frota sobre una lámina de cristal y se examina con un microscopio y puede dar resultados en 1 a 2 días. Los resultados van a indicar la posibilidad de una infección, pero no va a ser un diagnóstico definitivo. Y está el cultivo de Bar, que en esta prueba la muestra se lleva a un laboratorio y se coloca en un medio especial que va a estimular la reproducción de las bacterias. Y el cultivo de Bar confirma el diagnóstico de TB u otra infección, pero para que puedan reproducirse las bacterias suficientes para detectar la infección se tiene que esperar de 6 a 8 semanas. A ver, dos comentarios ahí. Primero, bueno, no se frota. Es frotis, que es diferente, pero no se frota. O sea, se pone la muestra sobre el portaobjetos, ¿sí? De la secreción que traía el paciente, se pone sobre la muestra, sobre el portaobjetos, se extiende, aparte de esa muestra tomada de esa secreción, de esa expectoración que puede dejar el paciente en el laboratorio. Y ya, bueno, se tiñe todo y se va viendo al microscopio. Y la otra es un cultivo que efectivamente se hace en medios de cultivo, y había uno, se fuerte el nombre, muy chiquito, la plaquita con su medio de cultivo, que aparecía a las 48 horas, pues tenía que dejar otra vez en incubación algo así como 3 semanas, 2 a 3 semanas. Entonces, la confirmación efectivamente desde el punto de laboratorio por cultivo de Bar, cultivo, no, no la prueba del frotis. Sí tarda el reporte más o menos entre 15 y 21 días, el reporte por cultivo. Entonces ahí está muy bien comentado. Y no vas a ese comentario, no se frota, pues no. Lo pues, tiene sobre el portaobjetos, ¿no? Y le probablemente le pone su cubreobjetos. Y ahí, pues sale. Por eso se llaman bacilos ácidos resistentes, porque se hace una tensión y a la hora que se hace el lavado, se queda la hematoxifilina ahí, y lo que se va poniendo ahí se va fijando en las células. Entonces, por eso se llama bacilo
bacilo alcohol resistente. Alcohol resistente. Sí, sale. El siguiente, por favor. Bueno, generalmente las pruebas de VAR se usan para diagnosticar una infección de tuberculosis activa, aunque también se pueden usar para diagnosticar otros tipos de infección por VAR, como la lepra, aunque es una enfermedad muy poco común, y una infección similar a la tuberculosis que afecta principalmente a personas con VIH-Sida o con el sistema inmunitario debilitado. Y las pruebas de VAR también se pueden usar en personas a las que ya se les diagnosticaron tuberculosis para mostrar si el tratamiento está dando resultado o si la infección sigue siendo contagiosa. Bueno, ahí te metes en otra bronca que no nos vamos a platicar mucho. La lepra, hay dos tipos de lepra principalmente. Y sí, tú la que te vas a interesar es por la lepra tuberculosa, efectivamente. Y esta tiene otras características que creo que valdrá la pena platicarlo cuando vean nervioso, porque una de las cosas que va es afectando al sistema nervioso. Y la otra, bueno, pues depende de dónde te pueda tocar el problema de tuberculosis. Hay tuberculosis renal, hay tuberculosis genital, tuberculosis intestinal, a nivel de huesos, de espalda, sí, huesos de columna, el famoso mal de Pot. Y varios lugares, pues en rodilla, en fin. Pero bueno, la clínica te va, es lo que te va a ir dando la idea. Y efectivamente, bueno, pues haces estas pruebas, pero además, en el caso, por ejemplo, de la lepra, tienen que tomar un cultivo de la lesión para poder confirmar que sea la lepra tuberculosis, no la lepra se llamaba la otra. Todavía me acuerdo de mis clases de microbiología. Y la parte de los demás lugares, bueno, pues primero, definitivamente, lo más importante es que si tú lo tienes que haber contraído por procesos como tú dijiste, de tipo contagio directo, ¿sí? Habiendo estado con un paciente con tuberculosis, el cual nos las contagió, tuvimos algún cuadro respiratorio, nos dimos cuenta que era una tuberculosis, y bueno, pues después de un determinado tiempo va avanzando a los diferentes tejidos. Es decir, lo único que quiero concluir con esto es que este tipo de lesiones o este tipo de padecimientos no se adquieren si no hay antes una tuberculosis pulmonar. Es decir, nadie puede tener una tuberculosis o una lepra tuberculosa sin haber tenido una tuberculosis pulmonar. No entra por piel. Entonces no hay forma que lo pueda adquirir. Quizás, no sé si la doctora tiene otro punto de vista, pero quizás pudiera ser que la lepra intestinal, la tuberculosis intestinal, pudiera ser que con alguna cuestión de que decían la leche que viniera por vacas tuberculosas, pero bueno, hasta la edad que yo me acuerdo, las vacas no tienen tuberculosis, tienen otro tipo de padecimientos bacteriológicos, pero que yo me acuerdo, pues las vacas no tienen tuberculosis, no sé si usted tenga conocimiento de si hay con ellas tuberculosis, doctora Leti. Bueno, digamos, la doctora Leti se ausentó unos minutitos, sale, adelante. Bueno, ¿qué ocurre durante la prueba? El profesional de salud necesita una muestra de esputo tanto para el Fortis como para el cultivo de VAR. Así que para obtener las muestras de esputo se le pide al paciente que respire profundo y que tosa y escupa en un recipiente estéril y tiene que hacer esto por 2 o 3 días seguidos para que la muestra tenga suficientes bacterias para la prueba. Es cierto, no te están cotorreando, no les creas. No, Chelita preciosa. Usa un poco, tú que estás aquí de visita, a ver, doña Michelle que está de visita, usa el sentido común, Michelle. ¿Por qué no puede ser lo que me está diciendo Alison Astrid? ¿Por qué no puede ser? Fíjate lo que está diciendo. Ella no es culpable, ¿eh? Quiero aclarar que ella no es culpable, ella lo puso y yo se lo permití que soy el peor. ¿Por qué no es posible la técnica que ella está diciéndonos, Michelle? Porque no, bueno, cambia como cada día, es diferente la tos. Bueno, no tos, pero la saliva y todo eso que tienen. Acércate un poco más a tu micrófono y apaga tu teléfono o algo porque estamos escuchándote con eco. ¿Ya me A ver, escucho? ya te escucho mejor.
Porque, bueno, regularmente las pruebas no se hacen así, y más aparte, si lo hacen por 3 días, creo que, bueno, yo pienso que cambia bueno, ¿no? los microbios que tengamos cambian cada día. Sí, esa es una cosa, son 3 días. Tú vas a llevar a decirle al paciente que vaya todos los días a las 7 de la mañana o a las 8 a escupir en una caja de Petrix. No, Pues mejor dale un frasco estéril y que vaya y te traiga la secreción. Lo que dijo es muy cierto, lo que tienes, si te escupen, porque la mayoría de los pacientes creen que arrojar saliva es con lo que van a acusar. Y lo que dijo ahorita Astrid, muy importante, tenemos que ver que traiga la secreción, si no, no nos sirve. Bueno, el que esté en el laboratorio, no nosotros, sino el técnico del laboratorio, ellos tienen que revisar. Y si no tiene secreción, va para atrás y el señor vuelve usted a arrojar, tiene que venir o tiene que traerme una muestra que traiga verdaderamente esputo. Si no, no me sirve. Bueno, al señor no le digan, tráigame usted esputo, porque no tiene que le vaya a llevar, pero me trae usted flema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ándale, pues, síguele. Y sí, la otra parte sí, ¿verdad? Se envía en esa cajita, como decía, en varias cajitas de Petri que tienen medio cultivo, y se mete al estufita a que se vayan desarrollando. Vamos, síguele. Adelante, por favor. Aquí. Eosinófilos en moco nasal, como introducción rápida, pues ya hemos visto en hemato, un eosinófilo es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de la médula ósea, y son los eosinófilos son uno de los distintos tipos clonales que forman parte del sistema inmunitario, y estas células participan en la respuesta inmune ante infecciones. La que sigue, por favor. Bueno, aquí aclaremos una cosa. Sí, necesito que esté muy bien nomás. Lo van a ver, bueno, lo vamos a ver si es que alcanzamos a ver algo de hemático, creo que no nos va a dar tiempo. Pero en hemático lo han de estar viendo, esto en hematológico lo han de estar viendo. Precisamente lo que es una parte de los glóbulos blancos, y lo que tiene es esto, es granulado, o sea, está pigmentado, está fragmentado. Esa es su característica. Ya ustedes lo vieron, hay células blancas, células rojas, se fue ahorita la idea. Pero para descubrirlos, estos hay los segmentados y los no segmentados, por ejemplo, no de los eosinófilos, sino los neutrófilos. Los eosinófilos se ven principalmente en los cuadros alérgicos y en los cuadros parasitarios. Pero se me fue ahorita la idea de lo que quería decirles, porque tiene unas características, y si no, qué cosa exactamente el aspecto granular, pero bueno, a ver si luego me acuerdo, y si no, como que quería explicar. El color, ¿no? El color, sí, Porque para se que lo tiñe entiendan. con la eosina. Sí, eso es una, pero morfológicamente tiene otra característica, pero bueno, eso lo van a ver más con hematológico, conmigo se me fue la idea. Sí, el color es muy importante para distinguirlos. Sale, gracias. Los valores de estas células aumentan en el moco nasal como respuesta también frente a procesos alérgicos como la rinitis alérgica o el asma. Mira, bueno, ahí también le preguntaría a la doctora Leti si está de acuerdo. No tanto que aumente, digo, sí aumenta, pero si tú ya eres una gente alérgica con una rinitis alérgica, pues obviamente van a encontrarse más, pero ya de por sí ya vas a encontrar algo. Pudiera ser, mas no necesariamente, que cualquiera de nosotros pudiéramos tener un determinado número de eosinófilos en nuestra nariz. Sin embargo, no tendríamos por qué. Siempre esto es un problema en estos sitios, que es ocasionado por algún problema alérgico. ¿Sí? Entonces, yo diría que no se aumentan, ya de hecho se presentan. No Se sé presentan. sí, ¿verdad? Así es, doctor, sí. Sí, porque los resultados que normalmente obtendríamos cuando estamos pensando en un paciente con rinitis alérgica es que se nos presenten eosinófilos. El porcentaje que ustedes quieran, ¿eh? Desde 10% hasta 90%, hasta llegar a 100 si quieren, ¿sí? Pero lo ideal es que no haya eosinófilos, ¿sí? Porque quizás se trate de una rinitis de otra índole, ¿sí? Puede ser algo vasomotor, ¿sí? Ya van a ver o han visto ya algunos aspectos de cómo se comportan los vasos sanguíneos,
Sí, que por supuesto también en la rinitis alérgica pues tiene que ver, pero los resultados normales serían de 0% de eosinófilos, ¿sí? Ahora fíjate, también aquí, bueno, no es más que comentarios, porque la transparencia está bien aplicada. Sí. Le decías del asma, fíjate que, bueno, el asma la mayor parte de las veces es alérgico, lógicamente, ¿no? Pero, híjole, no sé, te diría, ya siendo asmático, pues no hay, como que siento que no habría necesidad tanto de hacer la prueba de moco, eosinófilos de moco nasal, ya habiendo tener tu confirmación de asma, porque ya se sabe o ya se tiene que clínicamente, el cuadro o la crisis asmática, casi siempre su predecesor, o sea, que quien tiene la sintomatología antes es precisamente el cuadro de la rinitis alérgica. Casi siempre empiezan con un cuadro de estornudos, de rinitis, un poco de tos, y de ahí se desencadena la crisis asmática. Los que tuvimos hijos asmáticos, no sé si algunos de ustedes sean asmáticos, Fernanda era de que de un momento a otro de repente se mormaba, empezaba con los estornudos, así de un momentito, y al otro día ya estaba, en unas horas ya estaba la crisis del asma, ¿no? Y así sucede, vamos, así está detectado, así está ya proclamado que generalmente los niños cuando tienen asma bronquial, primero tienen, antes de la crisis, el cuadro alérgico nasal. Entonces, podríamos pensar que no sería tan indicativo en procesos como el asma. Sin embargo, pues como complemento, puedes utilizarlo. Lo que más, bueno, para ser más claros, no se basen o no basen el diagnóstico de asma en un cuadro de rinitis alérgica, más que en un cuadro en una prueba de eosinófilos nasal. Es bueno tenerla, pero más que nada no se basa en el diagnóstico en eosinófilos nasal. Yo creo que lo que hemos estado insistiendo hasta donde hemos ido es que siempre usen su sentido común y la parte clínica. Quien les va a ayudar a llegar al diagnóstico es la parte clínica. Esto es un auxiliar, vuelvo a insistir. Entonces, de alguna forma nos va a ayudar, pero el asma ya lo tienen ustedes detectado por otra serie de situaciones, ¿no? Bien. Sí. De hecho, doctor, en el protocolo de estudio del paciente asmático alérgico y el paciente asmático, nos piden esto. Las guías de práctica clínica, en su protocolo paraclínico, nos piden la determinación de eosinófilos de moco nasal. Okay. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Y por supuesto, tomando en cuenta lo que les acaba de decir el doctor, para que ustedes ahí normen también su criterio, ¿sí? Y en algún momento, pues si hay necesidad de que el paciente gaste, bueno, pues que gaste en este tipo de estudios, pero si no, pues no lo hagan porque a lo mejor no les va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Nada más justifíquenlo bien cuando hagan ya su anotación en el expediente. Ay, perdón por la campana, ¿eh? No te preocupes. Adelante, paciente transparencia. ¿Qué se debe hacer en el estudio? Se le pide al paciente que incline su cabeza hacia arriba y se introduce un hisopo o aplicador estéril en una fosa nasal tan profundo como el paciente pueda soportar. Se frota en toda la mucosa nasal para obtener la muestra del fluido. La muestra de secreción debe colocarse y extenderse uniformemente sobre un portaobjetos para después su tinción se realiza la coloración de Wright, que es igual ponerle del colorante del mismo nombre, y se observa una laminilla de control en un microscopio, y ya después se procede a observar la muestra de secreción del paciente. Se toma como resultado positivo cuando la muestra presenta más de 10% de eosinófilos. Muy bien. Factores que pueden alterar la prueba son pacientes en tratamiento con antihistamínicos, antiparasitarios, antibióticos, esteroides nasales, inmunomoduladores, que son estimulantes del sistema inmunológico, y pacientes con procesos infecciosos agudos. Sí. Aquí ya nomás para no dar mucha vuelta a esto, una de las indicaciones que debes de darle tú a tu paciente antes de que se vaya al laboratorio, el laboratorio se lo tendrá que preguntar, es que el paciente vaya
sin sonarse. Así tenga toda la... Bueno, no se puede sonar antes de este tipo de estudios. Y bueno, si ya les hicieron a ustedes la prueba del COVID, la rápida, ya saben, es igual que lo que le están mandando ya para los eosinófilos hemocronasal. La técnica es la misma, nomás que el reactivo es diferente, ¿no? Y la intención es diferente. Pero bueno, y aquí ya está poniendo lo que ya hemos contado, es un problema alérgico, un problema parasitario, algún proceso infeccioso, en fin, si los esteroides nasales, todos los pacientes con problemas de tipo alérgico de primera instancia se dan las dos cosas principales, el antihistamínico y el esteroide tópico en un momento dado, ¿no? Bueno, sale, Chile. El exudado nasal y faringeo es una prueba de laboratorio que se realiza habitualmente en pacientes con cuadros infecciosos de vías respiratorias altas recurrentes. La que sigue, por favor. En un cultivo del exudado, ya sea nasal o faríngeo, va a ser es una prueba para detectar microbios como bacterias y hongos que pueden causar una infección. En la toma de la muestra se obtiene bajo visión directa. En la cavidad oral se usa una batelenguas y se introduce un hisopo que va a frotar amígdalas, criptas y la orofaringe. También se tiene que evitar tocar la mucosa oral, la lengua, úvula o dientes. Y en la nariz se utiliza un hisopo introducido lo más posterior posible y de manera circular para tomar una muestra del moco presente. Las recomendaciones antes de realizarse la toma de la muestra suelen ser no tomar antibióticos una semana antes, no hacerse la boca previo a la muestra y estar en ayuno, esto para evitar alterar los resultados de la muestra. Se incuba a temperatura idónea, que había visto que eran aproximadamente como 37 grados, y se observan resultados a partir del tercer día. De aquí nomás el único comentario es, bueno, qué bueno que lo pusiste separado. Uno es el exudado faríngeo y otro es el exudado nasal, definitivamente. Y del nasal, nomás les comentaré lo que ella dice, tengan cuidado, bueno, antes de que no se suene, es muy parecida a la toma de la muestra a la del eosinófilos nasal, el medio de, nomás que aquí se va a cultivar y en el otro se va directo al microscopio Fox. Aquí tiene dos cosas muy importantes para mí, lo que ella dice, no tomar antibióticos, no hacerse la boca y sobre todo estar en ayuno. Porque no es que vaya a alterar el proceso de cultivo como tal, no es cierto. Lo que pasa es que tenemos una cosa que se llama reflujo nauseoso. Y si ustedes meten un instrumento, como puede ser para el exudado faríngeo, que si bien como lo toma, pues lógicamente van a producir el reflujo nauseoso. Y si el paciente acaba de desayunar, seguramente va a producirse vómito. Y aparte que no va a ser el cultivo, porque bueno, no va a servir, pues, estaba con alimentos, los va a ensuciar el piso, y hay el riesgo, como todos, porque está en la posición que haya una cosa llamada broncoaspiración, y nos metemos en un lío terrible, ¿no? Porque para sacarlo en un laboratorio, un paciente broncoaspirado, no llega al hospital, ¿no? Entonces, bueno, no es conveniente esto. Y ya el último comentario, el doctor Raúl Romero Cabello, un gran infectólogo, él decía, o dice, yo no decía porque todavía vive el doctor, y todavía anda dando muchas pláticas, él dice que el exudado faríngeo, eso dice el doctor, que no tiene gran utilidad porque es muy complicado la técnica realizarla bien, porque hay como una contaminación, no llegamos al lugar donde debemos de tomarlo y generalmente el hisopo ya se pasó por alguna otra región o no se hizo la toma adecuada, entonces que no tiene mucha utilidad. Eso dice el doctor Romo Cabello. Pero bueno, es un laboratorio, es un examen que sigue indicando. Las indicaciones son muy específicas. La idea principal de esto, la principal es buscar el famoso streptococo betemolítico. Es un poquito el que con más intención hacemos la indicación de este cultivo. Y a veces, pues a veces hay una cosa que se llama Klebsiella pneumoniae,
y es un precursor de lo que nos puede pasar más abajo, o sea, causarnos una neumonía. Entonces, a veces también ese es otro germen que se aparece. Si aparecen estafilococos, van a aparecer Escherichia coli, y eso quiere decir que uno de los, en un momento con la Escherichia coli, o no se tomó bien la muestra, o en algún lado ya estamos respirando pues popó, porque esas son las llamadas enterobacterias, o sea, viven en el intestino y que andan haciendo en la garganta, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pero la verdad es que la intención principal es el estreptococo beta hemolítico, buscar esto. ¿Sí? Bien, sale. A nivel de depresión se detectan bacterias como Streptococcus del grupo A, que es el más frecuente y provoca faringitis estreptocócica, aunque también se encuentra el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía estreptocócica. Sí. Sí, es más frecuente el estreptococcus que la Klebsiella, ¿eh? Ahí sí lo reconozco. Ok, son gran positivas el estreptococo y el estafilococo. Sí, la negativo es el neumococo. Sí, sí. Tinción de Gram es una prueba que busca bacterias en una parte del cuerpo donde se sospecha una infección. Su muestra se tiene que colocar en un portaobjetos, un microscopio, y se trata con la tinción de Gram. Un profesional de laboratorio tiene que examinar la muestra en el microscopio y si no se encuentran bacterias significa que probablemente o no hay una infección bacteriana o que no hay suficientes bacterias en la muestra. La tinción de Gram es de color púrpura, así que cuando se combina con la bacteria, las bacterias pueden seguir siendo de color púrpura o volverse rosas o rojas. Si las muestras son púrpuras son gram positivas y si son rosas o rojas son gram negativas. Pero miren, déjame decirte algo porque vamos a perder tiempo con esto ya. Esto está bien, esto te lo reportan. Tú no tienes que ver esto porque esto lo ve el que está en el laboratorio, no tú. Tú clínicamente lo único que tienes que ver es qué te reportan del frotis. Qué tantas gram positivas, qué tantas gram negativas en un momento dado. Pero, y lo que tienes que tener idea es cuando te reporten el cultivo, si está relacionado a esto. Pero esta parte que dices, que se ve más oscuro, se ve más pálido, bueno, sí, lo sabemos, pero no lo ves tú eres clínico, no eres el del laboratorio, te lo va a mandar el laboratorio. Entonces, esta parte saltémonos, por favor, sí, ya vamos atrasados. Y bueno, los resultados de la tinción de Gram también pueden mostrar si tienen una infección por hongos y su categoría, si es una candidiasis o una infección por moho, pero también se necesitan más pruebas para saber qué infección fúngica específica tiene. Bueno, aquí ya no quiero contar nada de esto, pero bueno, no más algo, pues, vuelvo a lo mismo, esto es una interpretación del señor de laboratorio que les tiene que mandar en un frotis. Y no. Aquí sí hay en claro, los resultados de la tinción de Gram también pueden mostrar si tiene una infección por hongos y su categoría. No. Los hongos son gérmenes oportunistas, tienen otra clasificación, otra morfología y no se tiñen. Ahí está un error. Ni son gran positivos ni son gran negativos. No son bacterias. No son bacterias. Son hongos. Son hongos. ¿Verdad? Entonces tienen otro medio de cultivo, otra forma de verse. Se ven, es cierto, también se ven en los frotis, pero no son ni gran positivos ni gran negativos. ¿Sale? Ok. Bueno, este no tiene gran chiste, nada más se los platico porque es llevar muestras de popó, como dice ella, con la intención de buscar principalmente que haya larvas o huevecillos de alguno de los parásitos que tienen en su ciclo el pasar a la vía respiratoria, ¿no? Principalmente las caries. No tiene otra cosa que hacer. Sí, forma parte también del protocolo de estudio, también se los ponen en las guías de práctica clínica, porque los parásitos también elevan los eosinófilos y en algún momento si ustedes hacen una biometría hemática y se encuentran con los eosinófilos elevados, a lo mejor puede ser por la presencia de parásitos y no necesariamente porque el paciente tenga algo de tipo alérgico, ¿sí? Pero pues aquí nos toca descartar. Ok, perfecto. En la siguiente. No, ya, siguiente, sáltelo.
Ahora sí llegó lo bonito. Bueno, Ujú. la gasometría arterial, bueno, es una prueba rápida y esta permite analizar pues el estado ventilatorio, la oxigenación y el estado ácido-base de la sangre. Esto nos permite saber si la persona está en un estado de acidosis o de alcalosis. Las mediciones que proporciona la gasometría, pues bueno, son la presión parcial de oxígeno, de CO2 y también el pH. Los valores normales del CO2, bueno, es de 35 a 40 milímetros de mercurio. En el caso del bicarbonato es de 22 a 26 milímetros de mercurio y el pH es de 7.35 a 7.45. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, para la toma de muestras se le pide al paciente que durante 10 minutos que esté relajado y se le tiene que hablar sobre lo que se va a realizar. Bueno, en el caso para la toma de muestra se necesita antes realizar la prueba de Allen. Esta prueba pasa en presionar la arteria cubital y la arteria radial. El paciente va a presionar su mano de unas 5 a 10 veces y después con la palma abierta vamos a liberar la presión de la arteria cubital. Si es adecuada la arteria cubital, el tono de la mano regresará en unos 10-15 minutos. En unos 10-15 minutos. En unos 15 segundos. A ver. Tranquilo. A ver, Luis Ángel. Sí, porque ya te estás imaginando cosas. No. Sí. Esta prueba de Allen la vas a hacer y nos vamos a apurar. Digamos, acá tendríamos que ver esta prueba, que es una prueba para ver vascular periférico, cosas de vascular y sí, pues arteriales. No estás haciendo teatro, te que si le hace la prueba de Allen y que si por favor se relaje 10 minutos y la nada, ni más. Esto no lo vas a hacer en cualquier paciente, o sea, un paciente ambulatorio no le vas a hacer tan fácilmente una gasometría arterial. Lo vas a hacer en pacientes que están con un problema verdaderamente ventilatorio, que te interesa ver si está precisamente en una acidosis o en una alcalosis. ¿Tú crees que yo voy a andar caminando feliz de la vida con una alcalosis respiratoria? Pues No, pues no. yo sería un extraordinario hombre de una capacidad pulmonar impresionante. Puede darse el caso, que al principio Entonces, estas pruebas las vas a tomar en pacientes hospitalizados por lo general. Y los estamos viendo porque nos tienen que dar una información que tú hiciste acá muy bien, ahí sí ibas muy bien, lo que es la alquilosis, lo que es la alcalosis y lo que es la acidosis. Entonces, yo tengo que determinar en base al bicarbonato que acabas de mencionar y al pH si está en acidosis o está en alcalosis. ¿Sí? Ahora, ya como comentario, que tampoco ahorita lo tengo que ver, se lo verán también más adelante, hubo en hospitales. Van a decir, bueno, ¿para qué estamos también? Pues, no podemos ver todo, pues. Pero cuando hay una alcalosis respiratoria, hay una acidosis metabólica. Cuando hay una acidosis respiratoria, se compensa con una alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces, esta es una idea de lo que tienes que ver en cualquier paciente con problemas de acidosis de cualquier estilo, pero principalmente ahorita estamos viendo desde el punto de vista pulmonar. ¿Sí? Pero no me digas, hago la prueba de Allen, no. Ahora, si la técnica, aquí regresa tu transparencia, ¿sí? A ver, Mejía, perdón, Sofi, me callo. A ver, doña Sofi, ya levantaste tu mano, sí. Ajá, gracias. Profe, usted dijo que si, por ejemplo, entonces hay una acidosis respiratoria, hay alcalosis metabólica, ¿no? Pero eso Sí, es en las que no va a estar compensada esa acidosis, ¿no? así es, así es. Sí, se compensa uno con otro, ¿sí? Casi Ah, ok, siempre, sí. Es más notorio en la parte metabólica que en la parte respiratoria, ¿no? La compensación, pues. Sí. Sí. Gracias, profe. Sí. Bueno, aquí lo más importante es que sí, debe estar en 45 grados, pero el brazo no puede estar en 45 grados. A ver, ¿cuáles son 45? Tienes que tener extendido la forma. Lo que tú vas a hacer, señor, a ver, vamos a ver tu siguiente transparencia, a ver si vienes la técnica. ¿Cómo la vas a tomar? Uno de
No, pues ya estás ¿cómo tomas la muestra, Luis Ángel? Ya que te metiste en esto, que sí, ahí sí es importante. Pues primero saber, bueno, primero ver si es posible la toma de muestra en la arteria radial, ya que si no es posible, pues bueno, se hace en la humeral o si no No, la humeral está, bueno, sí, en la humeral, y si no, ¿en cuál? o en la femoral. Pues sí, no hay más. Este, bueno, pues se dice que el paciente debe estar sentado y debe tener la mano la mano reposando. La aguja como tal debe, No, a ver, no te hagas em, bolas. Una cosa, el paciente no te olvides, no te preocupes si está sentado o está acostado. La mayoría de las veces ya te les dije va a estar acostado. Este tipo de pruebas no se la toman a mí, que voy caminando por ahí. Doctor, señor, mire, tenemos en oferta casas arteriales, pásele. O sea, no, ya lo dijiste, tiene relación con un problema de ascisis respiratoria o de alcalosis respiratoria. Vuelvo a insistir, esos pacientes no están en tu casa, no, bueno, tú puedes estar en tu casa, lo que decir no están caminando, no llegan al laboratorio, a ver, hagan gasas arteriales. Son pacientes que generalmente están hospitalizados. O llegan a los servicios de urgencias. Exacto, exacto. ¿Eh? Entonces, lo que debe estar es tu técnica, tomarla en 45 grados. A ver, nuevamente, a ver, López Martínez, Itzayana. Doctor, bueno, es que mencioné lo de la arteria humeral, pero tenía esa duda porque según de lo que había leído, era de que la prueba de Allen se checaba tanto la radial y la cubital, ¿no? Primero se le pedía al paciente que apretara el puño, nosotros, bueno, poníamos nuestros dedos de ambas manos. Igual que te pido lo mismo que hacer a todos, acérquense al micrófono porque se oye con mucho eco. Perdón, es que hay algo Sí, de... ya sé que estás en casa y hay ruido en casa, pero no, nomás es que si no oímos mucho eco. Sí, enciende la prueba, sí, adelante. Ajá, bueno, se obstruyen ambas arterias y de ahí pues se suelta una y bueno, se le pide al paciente que abra la mano, ¿no? Se pide que Pero primero se hace de un lado y luego se hace del otro, o sea, primero es para ver la prueba, la parte, riego sanguíneo, ¿no? arterial y luego la parte, cubital, el momento, pero sí, claro, pero es una compresión y le estás pidiendo al paciente que abra y cierre la mano, le tienes comprimido la arteria. Y la vas a sostener, la vas a soltar y vas a ir viendo cómo se va distribuyendo nuevamente la sangre y qué tiempo tarda y cómo se ven, se vuelven a poner los deditos de color rojito o rosaditos si quieres. Sí, pero si quieres ver si está obstruido o no la arteria, tú me quieres decir que esta prueba se va a hacer para que en un momento no llegue al paciente y le pinche yo y esté esa arteria en mal funcionamiento. ¿Esa es tu idea de lo que me quieres explicar? No, es que bueno, es que como dijo o comentó mi compañero de que si no se podía en la radial cubital, se iba a la humeral. Yo tenía entendido de que pues solo podía ser en la radial o cubital. Yo supongo que él quiere decir humeral más cuando es la presión arterial, ¿no? O sea, sí, se puede hacer en cualquiera, pero claro, el riesgo es mucho, vuelvo a insistir, si tú no tomas esta muestra adecuadamente, no es tanto solo el resultado del laboratorio, sino el riesgo que tú lesiones esa arteria. sí. Ajá, entonces, Por ahí es lo que van tú y Hernández, por lo que van por esa idea las dos. ok, entonces sí se puede en la humeral o Pues solamente. mira, digo, es muy complicado. La más fácil será siempre la radial. Y si no, ahora, el problema no es tanto la radial a la humeral. Yo les voy a platicar una anécdota. Yo aprendí a tomar estas, cuando estaba de estudiante, para ganarme una lanita, para pagar mi bochito que me compré, me fui a trabajar, en aquella época se llamaba Laboratorios Frontera. Me, me metí en lo que se llamaban servicio de guardia y ayudar, bueno, y en mis vacaciones, por algunas cosas. Y entonces ahí conocí bueno, estas pruebas y las medio aprendí a tomar ahí, pero realmente ya en mi internado fue cuando las hicimos nosotros.
Pero dos situaciones ahí que hubo, con un paciente internado, me acuerdo, en el hospital central, llegué y le iba a tomar la muestra, y yo dije, nadie me había preparado, y dije, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿cómo ya sé, ya tengo la jeringa y todo. Y entonces llegó el doctor Jorge Elías Dil, que era un urólogo, que fue luego mi urólogo, el doctor ya murió, un doctor muy simpático, ¿no? Y llegó y con una facilidad que agarró la arteria húmera, femoral, ¡pum! Ya. En aquella época se usaba más la femoral, ya la sangre, pero después hubo un incidente porque me mandaron a Cunero de la clínica de Londres a tomarle muestra a un niño lo mismo. Entonces, lógicamente, a un niño no le puedes tomar en la radial, sobre todo a un niño de recién nacido o lactantito, es muy complicado tomársela entonces la tomas en la femoral. Y a lo que quiero llegar, yo recuerdo haber hecho la técnica correctamente, yo digo que correcta, pero al parecer, después el pediatra habló y se quejó y me pusieron como campeón, que porque la técnica que si había hecho mal, que si llevaba bien, no por los resultados, sino que aparentemente se estaba necrosando la pierna del niño y que a lo mejor se le iban a tener que amputar. Entonces, ahí me quedó muy claro que la técnica es importantísimo, no solo por la obtención de la muestra y los resultados van a existir, sino el riesgo de que si tú pones una ligadura y la dejas mucho tiempo, obviamente vas, y aparte, si tú tomas mal la muestra y lesionas o llegas a perforar o lastimar realmente la arteria, pues queda un problema muy serio. Pero sobre todo si tú dejas un rato puesto sobre una arteria, del torniquete, pues a crear un problema. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cómo tomarlo. Es más fácil, insisto, como dicen ustedes también, en la radial que en cualquier otro sitio. Pero en los bebés, sí tienes que irte a fuerzas a la parte femoral. No hay otra. Su venita radial es muy delgadita, muy pequeña. Y esto, como estás viendo, el tipo de jeringa es cualquier jeringa, pero tendrás que usar las aguja más finita, con un bisel muy corto. Y además, la jeringa, que es lo más importante, que es lo que nos está diciendo este pelado, es que tiene que estar heparinizada. Lleva anticoagulante. ¿Verdad? ¿Sí? Porque, sí. Ok. Bueno, a ver, algo más, Tizayana, para darle la palabra a Hernández. Doctor, gracias. Gracias, Tizayana. Hernández Núñez. Sí, bueno, yo había leído que con la jeringa heparinizada se supone que nada más agarra tantito y se regresa, ¿no? O sea, es como solamente el... ¿Cómo se dice? Como se extrae la sangre, se regresa, ¿no? Pues ya no te llevaste nada. No, se refiere a mojar las paredes interiores de la jeringa. Exacto. ¿Sale? Sí. No. La jeringa, perdón, la jeringa se lleva con heparina, no se regresa. La heparina se queda ahí. Una cantidad mínima. Pero... Sí, no. Es algo muy poquito, nada más para evitar claro. que la muestra se nos vaya a coagular. Y la otra cosa es, esto tienes que llevarla, inmediatamente tienes que tener ahí tu frasquito con hielos. Y lo tienes que mandar al laboratorio, pero ya. O sea, no es, por eso te digo, no se puede tomar tan fácilmente en casa. Sí. No por otra cosa, sino porque actualmente, por lo menos en esta ciudad, lo tomas la muestra ahorita a las 7 de la mañana y vas a seguir con otros cuantos pacientes que tienes que tomarles las muestras en su casa, vamos a decir así. Pues quién sabe cuándo llegues con con tu muestra de laboratorio y con tu... Va a llegar en hipoxemia la muestra. Sí, la muestra, ¿no? Entonces, pues tiene que ser inmediatamente tomada, quiero ya estudiar. Por eso es mi comentario que no es fácil tomarla en casa. Así es. ¿Sí? Además, en cuanto toman la muestra, tienen que poner el capuchón a la aguja. Sí, claro. ¿Sí? El principal inconveniente que les decía el doctor, ¿verdad?, es dañar la arteria, y el segundo, sobre todo en los pacientes mayores, ¿verdad?, causar trombos, ¿sí? O sea, si no hacemos una adecuada compresión, ¿sí? Una vez que ya toman la muestra, tiene que ser una compresión sostenida, suave,
por lo menos de 5 minutos en la arteria. No le pueden hinchar y le pongo ahí su parchecito y vámonos. No, no, no. Tienen que hacer la compresión porque puede empezar a sangrar. ¿Sí? Entonces, abusados con estas tomas y se toma, como ya les dijo el doctor, tanto en la radial como en la cubital. ¿Sí? Lo más interesante es que te los va a contar Luis Ángel, porque sí, seguro se lo estudió. ¿Cómo voy a saber, Luis Ángel, que mi sangre que estoy tomando si es verdaderamente arterial y no pinché una vena? ¿Cómo sé que no fue una vena que me traje la sangre de la vena femoral o de la vena radial? Tengo entendido que porque debe haber un reflujo de la sangre. No. ¿Qué? ¿Cómo un reflujo? O sea, ¿se regresa? ¿Se regresan? Sí. O sea, que si pinchamos mal, habría un reflujo de la sangre. Eso significa que que hicimos No, pinchamos de manera incorrecta. Cerecero, explícame. Ahora sí, Medita, buenos días, no te voy a saludar. Explícanos. Buenos días, Doc. ¿Sería por el color de la sangre? Claro. Y las burbujas. ¿Y por qué otra cosa? ¿Sí? ¿Por qué otra cosa, Cerecedo? ¿Qué tiene la sangre arterial? Sí. ¿Menos presión? No, al contrario, tiene presión. Ay, perdón, ¿más presión? Sí, entonces, fíjense que el émbolo y lo van a sentir ya cuando les toque tomar muestras de estas, ¿verdad? Primero identifican el pulso con sus 2 deditos, ya que lo identificaron, ¿verdad? ¿Sí? En medio de sus 2 dedos, ahí tienen el pulso, ¿sí? Y es ahí donde van a pinchar. La aguja debe de entrar en un ángulo de 90 grados. Darle mucho cuidado el tamaño que tenga la persona a la que se van a tomar, y no vayan a irse al otro lado de la muñeca del paciente, ¿sí? ¿Y qué creen? La misma fuerza que tiene, ¿verdad? Esta presión en la arteria, ¿verdad? Les va a empujar el émbolo, ¿sí? Claro, no les va a empujar así solito el émbolo, ustedes lo van a sentir cómo empuja la presión que tiene esa arteria, ¿sí? Entonces les va a ser más fácilmente extraer su muestra, ¿sí? Ya que extrajeron su muestra, ¿verdad? Hacemos presión rápidamente, donde la trajimos, ¿verdad? Tapamos y, como les dijo el doctor, la meten en su recipiente con hielo y al laboratorio de inmediato, ¿sí? Para esto la podemos, como cuando antes le hacíamos a las plumas así para que aflojara la tinta, le podemos hacer un pequeño movimiento para que se mezcle con el anticoagulante y no se nos vaya a formar un coagulote ahí y ya no nos sirva la muestra. Y se la llevan de inmediato al laboratorio. Les va a tocar mucho hacer esto, ¿sí? Y nada de que toman la muestra y van y la dejan ahí en el mostrador de la enfermera. A ver quién la lleva, ¿no? La tienen que llevar ustedes, ¿sí? Para que pues la muestra salga bien, ¿sí? Y les den unos buenos resultados de esa toma, ¿sí? Castillo. ¿Y qué signo o síntoma hay cuando hubo un error, o sea, en el momento de sacar la muestra? ¿Sabes qué te va a llamar la atención y te va a decir que si estás en la arteria? Cuando atraviesas la pared de la arteria es bien dura y aparte duele mucho. ¿Les han sacado sangre a ustedes alguna vez para el laboratorio? Bueno, cuando atraviesan el vaso, o sea, molesta. Ya sabemos que estamos en el vaso y aparte pues, nos da rápidamente en el pivote de la jeringa, ¿verdad? Se nos aparece sangre, ¿sí? Esta sangre, como ya decía su compañera, va a ser un rojo más brillante, ¿sí? Va a haber presión en el momento en el que ya entraron al vaso y duele mucho, ¿sí? Esos son de los avisos que les da que ya están en la arteria. Toman su muestra y hacen su compresión sostenida, no la vayan a soltar, hagan la compresión sostenida para que no vaya a haber problemas. O hasta el mismo paciente, ¿verdad? Si está en condiciones, les dice que les ayude a hacer la compresión en lo que ustedes dejan lista la muestra para llevársela al laboratorio. ¿Sale? Ok. Ahorita ahí también Guzmán, habías levantado tu mano, Guzmán. Y también Vences, me imagino que ya se quedó tu pregunta resuelta porque bajaste la mano, pero Guzmán. Michelle.
¿no? Ya no Guzmán. ¿Ya no, Guzmán? Ya no. Guzmán. Puso que fue al sanitario. Ah, Ya, a lo entonces mejor fue por eso. entonces para alzar la mano. Ok, dale, ok. Sí, está bien, María Morales. Ujú. Ok, Gracias. dale. Sigamos, Luis Ángel. Bueno, cuando el pH es menor a 7.35 y hay una alta cantidad de CO2, esto se considera una acidosis respiratoria. Y en caso contrario, cuando hay mayor cuando hay mayor pH, es decir, mayor a 7.45, y hay una alta liberación de CO2, es decir, el CO2 en la gasometría sale que es menor al valor normal, esto nos quiere indicar una alcalosis. ¿Puedes cambiar, compañero? Me choca con esa tontería. ¿Lo puedes cambiar? Bueno, eh, para hablar, voy a hablar un poquito de los rayos X. Antes que nada, pues los rayos X forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas. Tiene un poder de penetración, un efecto luminiscente y nos ayuda mucho a la detección de enfermedades, en este caso respiratorias. ¿Me puedes cambiar, compañero? Bueno, como dato curioso, bueno, los rayos X eh, se descubrieron por accidente. La radiografía, perdón, se descubrió por accidente. Algunos materiales o algunos procedimientos que se hacen para la protección contra la radiación es que al paciente se le retira cualquier clase de metal. En algunos casos se le pone un protector tiroideo. Necesitan tener lentes plomados y los aparatos necesitan estar en buen estado, es decir, necesitan estar revisados, necesitan saber que están correctos para su uso óptimo. ¿Lo puedes cambiar? Bueno, la radiografía simple o convencional es aquella radiografía sin líquido de contraste. Normalmente es el 70% de las radiografías que se piden en los hospitales. Eh, Normalmente no se le necesita ninguna preparación previa por parte del paciente y en comparación con las radiografías con contraste, bueno, una de las más notables es que el equipo no es tan avanzado, digámoslo así. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, las densidades básicas que se pueden encontrar en una radiografía básica o convencional es el aire, la grasa, el líquido o tejidos blandos, el calcio y el metal. En el caso del aire, como absorbe la menor cantidad de rayos X, pues aparece como oscuro, es decir, es radio opaco. La grasa normalmente aparece de un color gris, un gris oscuro, casi negro. Los líquidos los líquidos y tejidos blandos tienen la misma densidad en las radiografías y normalmente se ven de un color gris claro. El calcio como es el material natural más denso, se logra ver blanco. Sin embargo, en comparación con el metal, que es el que generalmente absorbe la mayor cantidad de rayos, pues va a ser un color muy tenue. Y bueno, como ejemplo, ¿le puedes cambiar, compañero? Como ejemplo, puse esta radiografía de tórax en la cual se puede encontrar, bueno, una bala. Aquí podemos observar que los pulmones en su mayoría tienen aire, podemos ver el calcio, es decir, los huesos, y si lo logran ver en comparación con una bala o con el metal, pues el blanco es muy distinto. ¿Lo puedes cambiar, compañera? Bueno, la radiografía simple de tórax es la técnica de imagen más utilizada para el estudio de enfermedades respiratorias. Pues se dice que tiene una gran dificultad de interpretación, sin embargo, y en comparación con otras técnicas de imagen, una de sus ventajas es de que pues tiene muy baja radiación. ¿Lo puedes cambiar, compañera? Bueno, hay distintas proyecciones, pero las más usadas para observar los pulmones es la posterior anterior.
En sí vamos a ir de arriba hacia abajo y vamos a ir de adentro hacia afuera. Iniciando primero Pero eso es para la interpretación. No confundas. Una cosa es lo que tú sabes que se tiene que tomar. Si tú vas a ordenar al radiólogo, al técnico en radiología, que tome esa radiografía de tórax, se llama tele de tórax, en posición posterior anterior. ¿Sí? Tú mismo le vas a decir. Y se llama posterior anterior porque el rayo va a incidir o va a entrar por la parte posterior, por el tórax posterior. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo entra el rayo, ¿sí? Que emite el chasis, obviamente. Bueno, entonces, tú decías posterior anterior, lateral o oblicua, antero posterior, derecha, izquierda. Bueno, ok. Y ya que la obtuviste, entonces, ya que te tomaron tu muestra o tu radiografía, entonces, tú debes de empezar la interpretación. Y la interpretación o lectura de la radiografía es de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Sí? Pero aquí parece que está diciendo que se toma la radiografía de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y la radiografía se toma también de adentro hacia afuera. Pues, no. Esa es la interpretación que tú vas a dar, o la lectura que le vas a dar a tu radiografía. De arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Sí? En esta radiografía, Cerecero, ¿cuál sería de arriba hacia abajo y cuál sería de afuera hacia adentro? O sea, ¿con qué empezarías de arriba hacia abajo ahorita? En general, no me vas a decir qué se te ocurre que tendrías que primero que ver. ¿Cómo es la lectura? Vamos pues, primero de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo primero que te encontrarías de acuerdo a tu aspecto de conformación del ser humano? ¿Qué es lo primero que tenemos externamente? Las costillas. No. Ahí O sea, la piel. externamente la piel, pues sí. Abajo de la piel, ¿qué hay? Músculo. No, grasa. Y tejidos Grasa. subcutáneos. Ahora sí, después, ¿cuál sigue? Ahora sí ya estás bien. Músculo. Ok. Y después de músculo. Ya sería hueso. Y después de huesos. Dice. Vísceras. Ok. Entonces así lo vas a leer. ¿Sí? Y de arriba hacia abajo, pues todo lo mismo. Tienes aquí en esta radiografía, bueno, pues no vas a tener grasa, pero pues, tienes otras estructuras que son como huesos. Entonces, la tráquea, ¿no? Entonces así va a ir en la zona. Y bueno, vamos a ver qué sigue él, porque ya va la lectura, pero yo creo que aquí valdría la pena, no sé por qué no lo pusieron, poner algunas pequeñas referencias a saber si tu placa es una placa adecuada desde el punto de vista de que esté bien tomada, la técnica sea bien aplicada, esté centrada, no esté penetrada. No sé si eso lo traes, Luis Ángel. No está escrito en la diapositiva, pero por lo que había A ver. leído, Sí, pero para saber si es adecuada una radiografía, en este caso, tenemos que observar, uno, que se pueda observar las costillas, que se puedan observar de forma adecuada, que se pueda también observar la penetración, es decir, que se pueda observar el aire en los pulmones y que se observe dices que traes una transparencia que tiene las indicaciones que está más adelante. No, dije que no había, es que nada más, en el libro que encontré nada más era como una pequeña información mínimo de unos párrafos. No lo escribí en la presentación. Ok, está bueno. Jimena. Pues primero, o sea, yo considero que primero para saber si está bien tomada, o sea, tenemos que ver si el paciente estuvo en inspiración, ¿no? Claro. Es como primordial. Ese es una, claro. Y es contando los arcos costales posteriores, que son de 8 a 10. Y después también, o sea, ver que las clavículas estén equidistantes. Uh-huh.
y que no se vean las escápulas, ya que, o sea, si se ven como el entramado articular, pues esto ocluye la radiografía. Claro, sobre todo porque al paciente, para que sea, si la estás viendo, entonces no es posterior anterior. Si ves las escápulas, entonces no es posterior anterior, es antero posterior. Ajá. Y también, o sea, también, aparte de lo de las clavículas, y que, bueno, es que había leído que si se tomaba en anteroposterior era porque el paciente pues no podía levantarse, ¿no? Estaba en cama. Esa es una indicación en un momento dado. Claro. Sí, porque Pero normalmente estás en bipedestación, ¿no? normalmente sí, por eso, pero ella te está diciendo cuando es anterior posterior, o sea, por eso ella dice cuando. Sí, acabas de decir eso. Y otra cosa muy importante, él dijo penetración. La penetración no está en función de si el aire que está entrando en los pulmones lo alcanzo a ver, ¿no? Los pulmones no alcanzo a ver el aire que está entrando. Sabes que está, como dijiste tú, en inspiración, que entró aire por la altura en la que se está visualizando los arcos del diafragma, con relación a los arcos costales, más bien dicho, ¿no? Y lo que vas a saber si la placa está bien tomada en el sentido de que no esté penetrada, es que tú debes de ver la columna. Pero si tú ves perfectamente bien los cuerpos vertebrales, aquí se ven bien, pero se empieza a ver todos sus apófisis, ¿no? Pues entonces la placa no está tomada adecuadamente, está más penetrada. Si ves totalmente todo radio lúcido, porque lo negro es lúcido y lo blanco es opaco, y estoy viendo más imágenes opacas que lúcidas, entonces está penetrada. ¿Sí? Ahora, para saber si está, tú lo dijiste ahorita, las clavículas, lo dijiste muy bien, Adit. Entonces yo tengo que ver que mis clavículas estén llegando a su articulación condrocostal y que la separacióncita que se pudiera dar entre la articulación clavicular con la parte external sea igual de un lado que del otro, o sea, la separación sea equidistante. Eso me va a decir que mi presentación o mi placa o mi estudio no está rotado, está centrado. ¿Sí? Que es lo que fuiste tú a leer, exactamente. Entonces es lo que nos va a informar que esto está. Y eso sí lo tenemos que tener en cuenta, porque si no está, este estudio no está bien tomado, si nomás decimos lo que se va a ver y lo que se va a interpretar radiológicamente, bueno, ese es el radiólogo. Pero ustedes como clínicos tienen que ver que esa radiografía esté bien tomada y que corresponda a su paciente. Hay una regla, que no sé si la leíste, ahí, que se dice que hay que poner los datos de la paciente en uno de los ángulos que está arriba de tu radiografía. Si no me equivoco, debe ser en el ángulo superior izquierdo, donde debe venir una pequeñita cuadrito en donde debe decir el nombre de tu paciente. Sí, preguntan la edad del paciente y el género, el sexo de tu paciente. No decía en qué ángulo, pero sí decía que tenía sobre todo que identificarse de qué paciente era, más que nada Claro. porque han habido equivocaciones. Sí, a lo mejor ya se cambió, pero así era la indicación anteriormente. Tiene que poner en ese sitio y bueno, ahí para que tú supieras de tu paciente, ¿no? Y entonces ya sabes que es tu paciente. Otra forma que sabes de tu paciente, bueno, pues obviamente tienes que saber la edad de tu paciente. Una muchachita como usted es una de las cosas que me va a hacer diferente a Luis Ángel. ¿Cuál sería una diferencia entre la placa que le tomé a Luis Ángel con la que le tomo a Cercero? ¿Quién me dice? ¿Los Jimena. senos? A usted no le pregunté, está chismosa así. Sí, pues sí, los senos, claro. Entonces, lógicamente, si se llama María Guadalupe, bueno, pues si se pone Guadalupe, pues puede ser, se llama María Guadalupe, ¿sí? Del Sagrado Corazón, pues sabes que es del género femenino, entonces yo te pongo acá a lo mejor María del que te dije, perdón,
el Sagrado Corazón de Jesús, María Guadalupe. Y resulta con que a mí me pusieron Guadalupe, porque el nombre de Guadalupe ya lo ponen al hombre también. Y entonces resulta con que no trae senos, pues entonces no puede ser de una mujer. Y mi paciente es femenina. Entonces está equivocado ese estudio. Entonces tienen que conocer ustedes a su paciente para que sepan que ese estudio es de su paciente, no nomás por el cuadrito que nos pusieron. Claro, la solicitud tiene que estar identificada con el género del paciente. Claro. Sí, y en el ángulo superior derecho del paciente es donde va esa identificación. Ahorita ya lo tienen todo digitalizado, ya es diferente. Ahora, la sombra de la mama no siempre vamos a poder advertirla porque hay mujeres con mamas muy pequeñas. Igual y no se topan con la sombra mamaria. ¿Sí? A veces tenemos a señores que tienen más mama que la mujer. ¿Sí? Entonces, pues cuidado, yo me iría con mis reservas en ese aspecto. ¿Sí? Mejía. También es importante, bueno, yo también había leído que era algo importante en las revisiones de la radiografía, era la fecha, ¿no? Conocer la fecha de la radiografía. Sí. Sí, son datos de identificación, ¿verdad? Para cuándo se hizo el estudio, el nombre y género, o número de expediente, inclusive hasta del paciente. A ver, pues, señor, sígale. Bueno, no, a la anterior. Gracias. Bueno, debemos comprobar en la radiografía, iniciando por la tráquea, tenemos que observar que si la tráquea, perdón, está desviada, si la bifurcación de la tráquea llega a estar en ángulos mayores. También tenemos que observar en la pleura y en el parénquima pulmonar presencia de aire, de líquido, consolidaciones, bueno, son los nódulos o algún tipo de lesión intersticial. En el caso del mediastino, pues bueno, tenemos que checar generalmente si hay un ensanchamiento del mediastino, si hay alguna lesión. En el diafragma debemos analizar por separado la morfología, si hay algún tipo de alguna masa extraña, alguna hernia, alguna presencia de... Muy bien. Y en lo que sí tuve dudas es en los tubos, bueno, me aparecen tubos y catéteres, pero no me daba mucha información al respecto. Bueno, ese es en pacientes que están internados, o sea, pacientes que están internados. O cualquier artefacto que traigan los pacientes. Sí, O sea, nada más es detectar un tubo. Imagínate si voy a salir a la calle con un tubo entubado a que me tomen una radiografía. Pues. Y bueno, en ese caso además ya no es una tele de tórax, es una simple de tórax. Y ese es el paciente. Y volvemos a lo mismo, ya no es una indicación posterior anterior, es anterior posterior. El catéter sí, bueno, pues el catéter también lo puedes, no, digo, hay pacientes que pueden traer un catéter momentáneamente porque traen en quimioterapia o algún otro y se los dejan momentáneamente puestos para por ahí aplicar la quimioterapia, es un catéter subclavio y esos los puedes ver. Y a ese paciente sí lo vas a poder mandar ambulatoriamente, pero alguien con la parte de un tubo, pues no sé si quieres llevar el tubo de tu baño, del césped de tu baño a que te la mano, a que te tomen la radiografía con él, porque pues, si no, como si se hubiera llevado el pasamanos del metro, ¿no? Sí, claro, sí. Si no, pues digo, no, digo, a ese tipo de tubos. Ahora, si lo que quieres referirte es que alguien te encajó un tubo, bueno, pues a nivel de pulmón, pues sí, lo van a ver ahí, el pedazo de metal que está metido, pero bueno, nadie, digamos, no buscas interpretar el tubo ni el catéter, o sea, esos son pacientes que normalmente están hospitalizados. No, pues es que como tal,
pues, que fue el libro, dice como tal, es momento, buscar tubos, y ya, es lo único que dice. Sí, quién sabe, pues sí, o sea, hay que buscar bien, está bueno, sígale. No, también se debe saber la localización de las lesiones. Para eso se debe saber los lóbulos de los pulmones, ya que, bueno, si no se sabe adecuadamente de forma específica dónde está, por lo menos se puede saber en qué lóbulo se encuentra la lesión o el daño. ¿Puedes cambiar, compañera? Bueno, y en este caso, pues, la muestra es la telectasia, que para recapitular un poco, pues es la pérdida de volumen de todo un pulmón o parte del pulmón. Estos mismos De un pueden lóbulo, afectar. ¿Cómo, perdón? de un lóbulo pulmonar. Un lóbulo pulmonar. Normalmente se pueden detectar, ya que si el daño es en el lóbulo superior, la tráquea se va a desplazar hacia el lado donde está la pérdida del volumen. En este caso se puede observar que el daño está en la parte derecha, en el pulmón derecho, en la parte superior, y se puede observar que la tráquea está desviada hacia ese lado. También, Nada más te voy a decir algo. Ahí te ¿sí? le están señalando la telectasia, te dan unas flechotas, y yo creo que no leíste nada, mi cuate. Me da mucha pena, pero Estás leyendo. pues sí, no, y además leyendo mal, porque pues como el lado derecho del paciente, pues estoy viendo aquí totalmente, hay algo que creo que no entendiste tú cuando leíste o no te estás acordando. Tú estás viendo de frente a tu paciente y tú te han hablado desde el principio, no nosotros, sino en otros, que tú estudias a tu paciente con una posición anatómica, primero, y lo tienes enfrente de ti, tu paciente está enfrente de ti. Lo que es tu mano derecha tuya es la mano izquierda del paciente. Lo que es tu mano izquierda, a ver, álzame tu mano izquierda, por favor, Adit. Ok, yo voy a alzar la mía. ¿Estamos en sentido contrario, sí o no? ¿Sí? Entonces, ahí va mi mano derecha. Ahí te estoy saludando. Ahí con mi mano derecha y ella me está saludando con su mano izquierda. Entonces, esto no puede ser el lado derecho, mi querido Luis Ángel. Es el lado izquierdo. Izquierdo. Y además, que yo me acuerdo normalmente, claro, hay gentes que tienen invertido el corazón, pero el corazón está del lado izquierdo, para empezar. Sí, está desviado al lado izquierdo. Entonces esto es un corazón que estás viendo aquí. Ya que estoy viendo la hora, bueno, no, yo señalo sin tener forma de señalar, estoy imaginando que estoy ahí con ustedes. Entonces, bueno, ahí te están señalando el problema de la telectasia, te lo están poniendo las flechotas y es del lado izquierdo, no del lado derecho. O sea, a ver, Luis Ángel, acuérdate de esto, tú estás viendo a tu paciente de frente, la radiografía es lo mismo, estás viendo de frente. Lo que tú estás viendo en la radiografía de tu lado derecho es el lado izquierdo del paciente. El paciente, la radiografía está del paciente en posición anatómica. Y está enfrente de ti. Entonces, no puedes decir que este es el lado derecho, es el lado izquierdo. Sí es. Además, bueno, terminando con este asunto, en este caso, no necesariamente, hay que aclarar que así se complementan los síndromes pleuropulmonares y radiológicamente no tienen que tener todos los aspectos que te están diciendo. Si nos vamos estrictamente hablando a esto, parece que la tráquea tuviera aquí una desviación, una morfología diferente, pero en sí la tráquea como tal, esta tráquea está central, no está jalada hacia el lado izquierdo en esta radiografía. No quiere decir que no te pueda tener la telectasia, pero lo que te quiero comentar es que no necesariamente tiene que tener todos los aspectos. Entonces, bueno, aquí nomás sitúate que tú estás viendo a tu paciente de frente, por favor, porque si no, van a entender, bueno, no sé si tus compañeros te siguen la jugada, pero si es así y no hablamos y no comentamos esto, va a estar totalmente erróneo la interpretación que ustedes van a hacer de la radiografía. Entonces, todo lo que hablemos, doctor, en relación a las radiografías, van a ser de acuerdo al lado derecho e izquierdo, arriba o abajo del paciente.
Sí, aunque nosotros lo estemos viendo de frente, ¿eh? Claro. Así es. Muy bien. Ahora sí, síguele. A ver, Luis Ángel. La broncografía es una broncografía o es el estudio de los bronquios gracias a un medio de contraste. Bueno, normalmente, bueno, se solía hacer, actualmente ya no se hace, pero es un método muy invasivo, ya que, bueno, aquí puse el instrumento que se suele usar, y normalmente lo que se hacía era en la nariz se ingresaba la sonda de Newton y ¿La nariz se ingresaba qué? por la nariz, por la Sonda boca se de- ingresaba la sonda. Ah, sí, 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 sí. Tú andas muy grueso hoy, quién sabe qué fuiste a estudiar. Al otro le pusiste del lado derecho, ya le estás metiendo una sonda por la nariz para llegar al bronquio. Y luego una anela, todo que son Sí, tan sí, duras. pues, no, antes no le puso una de Foley, pero bueno. Una sonda de Newton, aquí es Newton, ni siquiera Nelaton, pero bueno, una sonda, sí, de 12 a 14, y 14, medida de entre 12 y 14, ok. Jeringa de 3 y una de 20, ok. Un laringoscopio, un espejo frontal, ok. ¿Qué más? Grasa recortada en pequeños trazos de 12 centímetros de largo por 6. Oye, ¿dónde leíste esto, Luis Ángel? Pues no, el nombre del libro no lo recuerdo. Pues es más vale que lo recuerdes, pues si tienes que ponerlo en tu La bibliografía. bibliografía. No, estamos mal, ¿no? Sí, este estudio ya no se hace por muchos riesgos. Ya ahora afortunadamente existen las tomografías y que son maravillosas para este tipo de situaciones. Pero yo no llegué a ver ninguna, te lo digo sinceramente, ya pues, tengo algunos años y estuve en hospitales que en aquellas épocas hacían mucha clínica y yo recuerdo haber visto este tipo de estudio, no. Lo que sí te puedo decir es que si introduces un objeto que esté en la sonda, ¿sí? Pero para llegar principalmente a pulmón, ¿no? Pero además tienes que llevar el laringoscopio para antes de poner el laringoscopio, lo tienes que poner antes, o sea, lo tienes que poner de alguna forma como si lo fueras a intubar al paciente para poder pasar tu sonda y estar visualizando el espejo frontal que dices no es un espejo, es una lámpara. El espejo frontal no me sirve de nada. ¿Con qué lo reflejo? No hay forma de reflejarlo, entonces tengo que tener un espejo con una lámpara. Entonces, es lo que llamaban el espejo frontal del otorrino, pero bueno, que tú, pues el paciente tiene una lámpara. Y para poder ver al momento que estoy poniendo el laringoscopio y que voy a introducir la sonda, vea que yo estoy entrando adecuadamente y me vaya yo hacia el bronquio. ¿Ok? Y aún una vez estando en el bronquio, ya que tengo, y que voy a ponerlo, además voy a poner una cánula o algo por ahí. Bueno, entonces tengo que tener la forma de darle el medio de contraste, pero no se pasa localmente, que yo sepa no se inyectaba, nunca vi, no vi estudios, pero bueno, en aquella época, en los libros que teníamos y todo, nunca se ponía el medio de contraste directo, se inyectaba directo al bronquio, que no me acuerdo que se hiciera eso, porque pues, sí, complicado para los bronquios. Sí, está tiene que entrar a la circulación, que es lo que es lo que la pinta. Lo supongo. Pero bueno, pues aquí pues sí, por eso es importante saber tu bibliografía para tratar de buscar este tipo de estudio, porque pues si vas a entrar de tal forma que tienes que ir a un bronquio y luego irte al otro bronquio, para estudiarlo como tal, o tal forma ahí, porque si colocas la sonda, yo no sé si le estás dejando pura tráquea y a la hora que inyectas el medio, que le mandes el medio de contraste por vía oral y se reparta a los dos bronquios. No sé, te lo digo honestamente, no lo sé porque jamás me tocó ver la técnica de utilización de este tipo de estudio. Y hasta donde yo recuerdo,
ya afortunadamente ya no se hace porque había muchos riesgos para el paciente con este Claro. tipo de estudio. ¿Sí? Y bueno, todo lo que me pones, pues sí, es lógico, está bien, lo pusiste en material, pero bueno, es material que es lógico. Por lógica tienes que tener guantes estériles, por lógica tienes que tener un cubrebocas, en medio de contraste, pues sí, si no, no hay forma de ver la broncografía. Una lámpara de alcohol, pues no sé si te vas a echar ahí unos drinks o qué, porque, o quieres esterilizar ahí un riñón o recipiente para que pueda escupir el paciente, pues sí. Entonces quiere decir que el paciente en medio del contraste lo escupía seguramente. No sé, a mí esta técnica yo nunca la vi, no te puedo hablar de ella, te lo digo directo, no voy a mentir, ay, no, no, ya no me tocó verla, sé que se hace, y lo que se hacía en aquellas épocas, que es lo que me acuerdo del Hospital Juárez, que no me tocó verlas, les insisto, metían un laringoscopio y por ese medio, por ese laringoscopio inyectaban el medio de contraste y entonces, pero nunca vi que se pusiera una cánula aquí, no me tocó, sinceramente. Así es que bueno, lo voy a revisar, yo también lo voy a buscar, pero no sé si usted tenga alguna opinión diferente, doctora. No, yo nunca las vi tampoco, doctor. Sí, no podría hablar. Y se me hace una técnica muy agresiva, como dices. Muy agresiva, ¿no? O sea, bueno, afortunadamente ahorita ya tenemos otro tipo de estudios. Sí. Adelante, Luis Ángel. Abusadas con la bibliografía, porque esto es en serio, ¿no? Ahorita se lo paso, creo que era una tesis. Una tesis. Ujú. De hace como 30 años o más. Sí, lo más seguro es que sí. Bueno, Sí. se veía. Sí. Ya ves, Sí. A lo mejor fuiste por la tesis de un ingeniero químico. Chale, sígale. ¿Le puedes cambiar, compañera? Aquí me va a matar. No, ¿cómo crees? No. Yo no mato a nadie, ni a las ratas las mato. Nada más pude encontrar historia de la tomografía lineal. Solo me apareció historia de la tomografía. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a platicar la historia de la tomografía lineal? Lo que le puedo decir es que aproximadamente en los años 1822 fue cuando empezó los inicios de la tomografía. Sin embargo, en un inicio no estaba tan comercializado hasta 1850. Como lo dice aquí, bueno, el primer tomógrafo en México llegó más o menos en 1977. Y el primer tomógrafo en México fue en forma exactamente un tomógrafo lineal y fue un gabinete radiológico particular. ¿Sí? Y eran inmensamente grandes, pues, por ser lineales, por la forma en que tomaban los cortes, no había posibilidades de no sé cómo se dice, de rotar o programar cambios en el momento de la proyección, si veían alguna lesión y poderla modificar o pasar, voltear al paciente o rotarlo, pues, de alguna forma. Entonces, por eso se llamaba lineal, porque era totalmente cortes rectos. Era inmenso el tomógrafo que se trajo en aquella época, lo trajo un gabinete radiológico que se llama Barreda y Asociados, lo trajeron a México en 77 más o menos, sí. Y bueno, acaba sus estudios muy bien, muy bonitos y todo, pero bueno, ahora también, como dice el actor, ha habido muchos cambios, los tomógrafos son muy enormes, pero ahora tienen antes eran unos tubos, como ya platicábamos, en esa época eran totalmente lineales, entrabas al tubo en forma, te metían y te sacaban, y era un tubo cerrado totalmente, tenían a veces que medio sedar a los pacientes, porque estaban en claustrofobia, oían el sonido de las ondas magnéticas ahí que estaban utilizando, bueno. Pero bueno, esas cosas ya también pasaron la historia. A ver, ¿qué más otra? Quítame esta y a ver qué más otra todavía. ¿Es por lo menos proyecciones de la tomografía?
Aquí no encontré ninguna foto. Ay, maestro, en YouTube No hay una digas cantidad eso. de videos que para qué te cuento, man. Y lo de lo de la broncografía lo sacaste de Wikipedia, ¿no? No, ¿No? no. No, Dice pues es que hay una imagen igual en Wikipedia ahorita que estaba yo buscando. dice que una tesis, Ujú. una tesis de Y Wikipedia. y la tomografía lineal, fíjate que ya tomografía lineal, pues ya realmente no las utilizamos a menos que no tengamos recurso para la axial computarizada, ¿sí? Porque esta Sí. tomografía lineal, pues no la puede hacer el radiólogo. Si es buena onda y nos quiere ayudar, nos la puede hacer. Y no es otra cosa más que ir tomando diferentes tomas radiográficas, ¿verdad? En este caso, lo que nos interesa, pues que son las vías respiratorias bajas, ¿verdad? ¿Sí? Ir tomando así como si hiciera recortes con diferente profundidad y concentración de rayos X, irnos tomando diferentes tomas radiográficas de tórax. Y ellos nos la pudieran hacer, ayudarnos de esta manera. Pero pues ya la lineal, pues realmente para qué la usamos si tenemos la otra, ¿no? Claro, Con o sin medio de contraste. claro. ¿Sí? Sí, esa tomografía que usted que le podía ayudar el radiólogo, ¿se acuerda que se corrían los tubitos, el tubo, se iban corriendo hasta allá? Lo que yo me acuerdo que sí se hacía tomografía lineal siempre, y como dice usted en los aparatos anteriores, era la urografía excretora. Siempre se realizaba, o al final se hacía una tomografía, que se llamaba una tomografía lineal totalmente, pero bueno, ya también pasó a la historia. Así es. ¿Sí? Bueno, a ver qué más nos vas a poner, porque ya vamos muy atrasados. Hola. Vamos a hablar sobre la radiografía de derrame pleural. Bueno, aquí podemos observar la presencia de líquido del pulmón colapsado. El derrame pleural en la radiografía se puede observar de dos modos: el derrame libre o encapsulado. Dentro del derrame libre, Acércate al micrófono. dentro del derrame libre o también llamado masivo, va desde la base del pulmón hasta lo que viene siendo el lóbulo superior, abarcando un 75% a 100% del hemitórax. Y el encapsulado es donde no hay desplazamiento, donde hay una, digamos, encapsulación del líquido pleural en las periferias, en las cisuras que se dan. Por ejemplo, aquí vemos unas imágenes. ¿Alguien me podría decir cuál podría ser el derrame pleural libre o encapsulado? Digo, tus imágenes que nos estás poniendo, yo alcanzo a ver en la de arriba el pulmón con el derrame, pero en la de abajo, no sé si lo que estoy viendo es derrame o qué, ahí está como si me pareciera alguna víscera que podría ser el hígado, pero no lo alcanzo a ver, dice medio borrado el ángulo costodiafragmático, porque el costofrénico, más dicho, el cardio, un poco, y veo el corazón, una sombra ahí que, pero no alcanzo a ver, en la de arriba sí lo veo. Sí se ve el derrame muy claramente, pero tomaste unas imágenes muy raras, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la pero a ver, yo quisiera que me concretaras, porque esta parte la tienen que complementar, no sé, tu equipo, si tú o el equipo, quién lo va a hacer, o el siguiente equipo, que tenemos que hablar de unas cosas que se llaman síndromes pleuropulmonares, que no me acuerdo que hayamos hablado de ellos. Y entonces se tiene que hablar con ellos desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista radiológico. Y entonces ahí podemos hablar del derrame pleural que me estás diciendo, radiológicamente hablando. ¿Sí? Porque entonces estás hablando de algo, pero primero veamos clínicamente cómo se va a manifestar el síndrome de derrame pleural. ¿Ok? Ok. Vences nuevamente, perdón. Doctor, bueno, es que en la clase pasada ya lo habíamos hablado bueno, yo expuse los síndromes de manera sí, clínica. Sí, cierto, tú los hablaste, sí, ya me acordé. Sí, sí, ya hasta te felicitamos, sí, perdón. Entonces, ahora sí, háblanos radiológicamente entonces, de los síndromes que se encuentran radiológicamente en el derrame pleural.
no me pongas un derrame pleural, son la acumulación de líquido dentro del espacio pleural, pues sí. Eso ya lo dijo Vences hasta cierto punto, aunque no lo dijo así, pero ya me acuerdo, pero sí, eso es lo que tiene que decir ella. Tú radiológicamente ya sabes que esto existe. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, en el derrame pleural libre o masivo podemos ver que el pulmón derecho técnicamente casi está completamente blanco y ese es el líquido que se puede observar. Y en esta forma el líquido se desplaza en el pulmón. Y en el de abajo es el derrame pleural encapsulado. Si pueden notar, en medio del pulmón hay como una bolita blanca. Esa sería la cápsula del derrame pleural, por eso se llama encapsulado. Esos derrames son un poquito difíciles de observar, pero más que nada son como derrames en forma de círculos o en forma ovalada dentro del pulmón, donde se aprecia el color blanco del líquido. Ya no vamos a hablar de color blanco o de color negro. Ya también esto hace rato te lo dijo la doctora y tú también lo contaste. Tenemos que hablar de lo que es radiolúcido y lo que es radiopaco. ¿Sí? Entonces, como en la ultrasonografía hablarás de grises y de lo que es ecoico, hipocoico, anacoico o hipercoico. Sí. Ya no vamos a hablar. Lo veo blanco, lo veo negro. Y si quieres te lo pintamos de azul, pero no sirve, no nos sirve, no es lo que tenemos que ver. Tienes que ver, ¿ok? Entonces, háblame de lo que, vuelvo a insistir, lo que ves blanco es radio opaco, lo que ves negro es radio lúcido. Tú hablaste hace unos minutos cuando empezaste, dijiste las estructuras y nos fuiste diciendo cómo captaban, que no lo explicaste mucho, pero bueno, cómo captaba el rayo X cada uno de los tejidos. Y vuelvo a insistir, si le pregunté a Cerecedo cómo iba a interpretar la radiografía, pues la tomografía, que no es una tomografía, lo que me estás poniendo aquí es una radiografía de tórax, no de tórax. Vuelvo a insistir, ¿cómo lo vas a interpretar? De afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, tú mismo lo dijiste. Entonces, no me hables de blanco y negros. Entonces, eso es la televisión que existía en mis épocas de niño, y ahora háblame de lo que es radiolúcido y lo que es radiopaco, por favor. Sí, para aclarar, doctor, el que mencionó eso fue mi compañero Luis Ángel. Yo soy otro. Ok. Así que, no, ya no es Luis Ángel, ¿verdad? No. Perdón. Perdón, Luis Ángel. Luis Ángel dice que no tiene luz. ¿Luis Ángel? Sí, lo dejo acá en el chat del teléfono. Doctor, no me lo puso, no lo veo. Acá en el del grupo, doctor, en el de WhatsApp. Dice que no tiene luz, que cuando regrese vuelve a conectarse. Entonces, ¿tú lo vas a ayudar, Daniel? ¿O es tu parte, esta parte no te corresponde a ti? No, sí, esa es la mía. A ver. Bueno, a lo que yo leí, se llama efecto fotopénico. Lo que usted está hablando, ¿no? ¿Por qué no te acercas tu micrófono? A lo que yo leí, ese es el efecto fotopénico en la radiografía. ¿Qué? Fotopénico. ¿Fotopénico? Ajá. Fototécnico, dices, ¿no? Foto de fotografía. Fotogénico. No, fotopénico. Técnico, de técnica. Ajá. Ok. Bien. A ver, ¿qué más nos vas a hablar? A ver. Y ya sería todo del derrame pleural. Ok. Y luego. En la radiografía del neumotórax. Esto ocurre cuando se filtra aire desde el interior del pulmón hacia el espacio entre el pulmón y la pared torácica. Hay de dos formas de interpretarla. El neumotórax completo, que sería la parte, bueno, la imagen de arriba derecha, que es en el pulmón izquierdo. Vemos una opacidad del pulmón que viene siendo izquierdo a comparación del pulmón derecho. Vemos que se ve un poquito más oscuro por el aire que hay entre la pared torácica y el pulmón. Y la otra forma sería el neumotórax de forma masiva o espontánea, que es la fotografía de abajo, que vemos que literalmente esta abarca todo lo que viene siendo el hemitórax completamente, que es una opacidad completa, oscura,
y abarca todo el pulmón. Ok, en tus radiografías que pusiste aquí, ¿dónde está el neumotórax? ¿Mande? En estas imágenes que nos pusiste, ¿dónde está el neumotórax? ¿En cuál de los dos? Arriba está en el pulmón izquierdo. ¿Y abajo? En el pulmón derecho. Otro. Volvemos a lo mismo. A ver, arriba está en el pulmón izquierdo, dices. Sí. Y abajo está en el pulmón derecho. Exacto. Ah, chinga. O sea, nos echamos un rollo la doctora y yo hace unos minutos, como de 5 minutos, caray. Ahora sí, mira, me callo por decente. Pero, y de una vez se los voy a decir, me da mucha pena, pero yo voy a dar el tema por visto. Van a tener que ser ustedes, porque la verdad es con todo respeto, Daniel, es una muy mala presentación. Malísima. Pero además de eso, no es posible, te acabamos de explicar que la estás viendo de frente, que es tu paciente el que estás viendo de frente. No puede ser que me digas que el de arriba es el pulmón derecho cuando estás viendo todo el pulmón izquierdo, ¿cómo está? Ah, no, doctor, yo dije que el de arriba es el pulmón izquierdo y el de abajo el pulmón. No, me dijiste al revés, maestro. 2 veces me lo dijiste. Perdóname. 2 veces me dijiste lo mismo. ¿Sí? Me dijiste, el de arriba es el pulmón derecho y el de abajo es el pulmón izquierdo. 2 veces me lo dijiste. Sinceramente. Entonces, si no, no te diría, no me desesperaría. Discúlpame, pero 2 veces lo dijiste y está creo que tengo a todo el grupo. O discúlpame, si es eso, entonces ya estoy muy viejo y muy sordo, carajo. Pero hasta donde yo escuché, 2 veces te lo pregunté y las 2 veces me dijiste lo mismo. Por eso estoy poniéndome de malas en ese sentido. No porque no puede ser posible. Verdaderamente, lo que más me preocupa es que afecta a tu equipo. De tan bien que estuvieron exponiendo todo tu equipo, también todas las niñas, no por ejemplo que las niñas hayan sido las únicas que hayan preparado el tema. Y muy bien. Y muy bien, sí, las felicitamos la semana pasada. No es posible. Perdóname. Yo les dije, cuando nos juntamos, les dije, hay que buscar relacionar los síndromes pleuropulmonares con la parte clínica que dio Vences y después la parte radiológica. ¿Es cierto o estoy mintiendo, Vences? Me junté con ustedes para revisar el tema, ¿sí o no? Sí. Y no dije esa situación, por favor revisen esto. Entonces, sí. Es más, mi enojo fue todavía que Luis Ángel después se justificó y me dijo, no, doctor, no pude ir por tales cosas. Sí, así fue. Entonces, pero Daniel, perdóname, esto no es lo correcto. ¿Sí? No son las imágenes correctas. Hay muchos videos, hay muchos lugares donde puedes conseguir este material. Entonces, niñas, perdónenme, me parece que no podemos estar viendo este tipo de preparen el tema ustedes, por favor. Tienen 5 minutos de descanso y el siguiente equipo empezamos lo de cardio. Me da pena, Daniel, pero pues no me parece adecuado lo que estás exponiendo y yo creo que a la doctora, no tanto a mí, sino para la doctora y tus compañeras es una falta de respeto a lo que hay que hacer en el sentido de preparación del tema, no como personas, sino como preparación hacia lo que hay que exponer. Entonces, por lo tanto, pues me da mucha pena, pero cancelo la clase de esto de lo que resta. Y tienen 5 minutos para ir al baño, para levantarse, estirarse un poquito y empezamos. Por favor, el equipo, creo que le toca al equipo 1, la parte de cardio ahora otra vez, si no me equivoco. Ángel Galindo. Sí, doctor. Nada más para decirle que la parte del derrame pleural, si quiere para que pues, tenga mejores imágenes, les comparto las mías cuando me dio neumonía y pues tenía derrame pleural y les comparto las dos cuando me lo detectaron o bueno, cuando me lo mandaron a hacer la primera vez y ya al final cuando yo no lo tenía para que mis compañeros pues también
identifiquen y lo mando al grupo de práctica clínica, si gustan. Por favor. Sí, sí, después tomar, les voy a tomar las fotos a unos pacientes que tengo también por aquí. Voy a buscar donde quedé tenía por ahí, ahorita no sé dónde dejé, la había guardada, pero no sé dejé el disco de la tomografía del paciente con COVID, que tuvo para verlo precisamente también, parte de esto, cómo se ve el síndrome de condensación. Pero pues sí, Ángel, te lo vamos a agradecer. Sí. Y que nos los mandes también a la doctora y a mí, por favor. Sí. Ok, está bien. Sí. Okay. Señores. Iván, ¿quiere comentar algo, doctor? Adelante. Es que bueno, yo ya no alcancé a exponer. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Yo ya no alcancé a exponer porque bueno, yo me tocaba exponer al último. ¿Faltas tú? Sí. ¿Qué vas a exponer tú, Iván? Lo de otros estudios. No te entendemos. Es que no se te oye bien, se corta. Es lo de otros estudios. Bueno, así en el programa. Bueno, ok, ándale, pues vamos a ver qué graba. Ándale, pues. Dale, órale. Ok. ¿Así se me escucha? Sí, se te escucha. Perdón, ahora sí. Empiecen. Bueno, voy por un sueltercito. Empiecen, por favor. Yo les voy a hablar sobre otros estudios y dentro de estos está la espirometría, que es un análisis de consultorio común y bueno, se realiza con ayuda de un espirómetro y en el lado izquierdo hay una imagen y se muestra aquí, bueno, ¿sí ven el mouse? Sí. Y bueno, esta se utiliza también para la evaluación del funcionamiento de los pulmones. Esta mide el aire que se inhala y exhalas y la rapidez. Se hace para diagnósticos como asma, EPOC, bronquitis crónica, enfisemas y fibrosis pulmonar. Nos dan algunas indicaciones para cuando el paciente lo va a hacer y no debe de estar en ayuno, no debe de realizar ejercicio antes del estudio, debe presentarse con ropa no ajustada y no debe de haber fumado. Para realizar de igual forma el estudio, deben de haber algunas consideraciones higiénicas. En la cuestión del operador, es decir, del que realiza el estudio, se debe lavar las manos antes y después de cada paciente y secárselas. Para el material, pues debe de cambiar la boquilla, que es la que se muestra del lado, bueno, esta. De igual forma, para cada paciente se debe desinfectar, esterilizar o tirar después de cada paciente, ya sean las boquillas o las pinzas nasales, que son estas rositas que se ven aquí. Y bueno, también se debe usar un filtro desechable en cada paciente. El procedimiento de consiste en la colocación de la boquilla en el interior de la boca. Y bueno, aquí les vuelvo a poner la boquilla para que se vea como de mejor forma. Y se debe de obstruir la nariz de igual con las pinzas nasales, que son estas. Se debe realizar una respiración normal, se le pide al paciente que lo haga, y después inhalar hasta que se llenen los pulmones. Esta inhalación debe de ser profunda y no forzada. Ya después se debe de exhalar fuerte y esto se va a realizar como mínimo 3 veces y se va a tomar el valor más alto de las 3 pruebas para que el resultado ya sea más eficaz y ese sería el final. Y bueno, para los resultados les puse esta tabla que se ve aquí para ver lo del patrón obstructivo, destructivo o mixto.
Y bueno, consiste que es mayor a 70%, es menor o igual a 80%. Y bueno, hay 4 estados en el PEP, y el leve es menor o igual a 80%. En el estado 2, que es el moderado, es de menor o igual del 50 o mayor a 80%. El 3, que es el grave, que es menor o igual a 30% y mayor a 50. Y el 4, que es el más grave, que es mayor a 30 o mayor a 50, más una insuficiencia respiratoria crónica. Y bueno, estas son unas gráficas que de igual forma les puse para ver más o menos los patrones normales, obstructivo y restrictivo. En esta imagen se muestra uno normal. En la del medio se muestra uno obstructivo y con la comparación del normal. El normal es el que está como punteado y el obstructivo es la línea que va seguida. Y el restrictivo, de igual forma, con la comparación del normal, el normal de igual forma es el punteado y el restrictivo es la línea seguida. Y bueno, también les puse esta que se ve con un color. Y bueno, esta es la normal, la verde. La amarilla es una obstrucción ligera. La roja es una severa y la punteada es una posible restricción. Otro estudio es la broncoscopia. Y bueno, en este procedimiento se usa un broncoscopio para observar el interior de la tráquea, los bronquios y los pulmones. El broncoscopio va a ser un instrumento delgado de forma de tubo y va a contener una luz y una lente para observar. Las razones por las que se va a realizar este estudio es para extraer algún cuerpo extraño, para una posible biopsia de ganglios hepáticos, para visualizar cambios anormales en el pulmón, lavar alguna vía respiratoria, tratar un cáncer de pulmón o colocar alguna prótesis de tráquea o bronquios. Y bueno, se va a tener... Pero, perdón, nomás una pregunta, Alison. La parte que pusiste tratar un cáncer de pulmón, ¿no sería más bien dicho detectar un cáncer de pulmón? Porque yo creo que tratar un cáncer de pulmón por broncoscopia, o sea, que yo recuerde, no se inyecta ningún tipo de quimioterapia por un broncoscopio, o sea, no se pasa por ahí el tipo de quimioterapia que se pueda dar para un paciente con cáncer de pulmón. Yo creo que hay que más que tratar es, bueno, a lo mejor pensando en la detección y que luego para buscar el tratamiento desde el punto de vista de qué tipo de tumores, de qué tipo de células es el tumor, pero yo creo que el broncoscopio, lo que puede ser primero el broncoscopio es hacer una biopsia de pulmón, más que tratar el cáncer de pulmón, para detectar o intentar de definir por medio de una biopsia qué tipo de variedad de pulmón, de cánceres, ¿no? Y no sé, es muy importante que pusiste, ahí está ya, extraer algún cuerpo extraño, sí, perfecto. Bueno, nomás ese comentario. Colocar prótesis de tráquea o de bronquios. Fíjate que es una muy buena situación. Las prótesis de bronquios no las conozco. De tráquea sí las he visto, ya las he visto. Complicado, pero no sabía que se ponían por broncoscopio, mira. Seguramente se va ayudando el cirujano de un broncoscopio, seguramente.
Así es. Ya tienen tan alta especialidad en todos estos equipos, doctor. Sí. Ya se hacen estudios, pero llegan hasta el fondo, ¿eh? Yo he tenido pacientes, ¿verdad?, que no les detectaban el cáncer, y hasta que se hicieron broncoscopías en las que se tomó directamente muestra, y aún teniendo la duda, la recuerdo muy bien porque una paciente costurera, Ujú. que pues tenía muy